Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 28, la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiarla, para sacar lecciones importantes para nosotros. Queremos pedirte en este momento que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director. Concédenos, Señor, sabiduría para entender tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este es el último capítulo de este libro tan especial y debemos recordar que el objetivo del autor es convencer a los judíos de que Cristo es el Mesías prometido, que en él se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Por eso este capítulo termina con la gran victoria que Jesús logró por nosotros al levantarse de la tumba. El capítulo 27 vimos a Jesús muriendo en la cruz, sepultado, los discípulos experimentando un gran dolor en su corazón, sin saber qué sería de ellos de aquí en adelante. Era un momento que para ellos era sinónimo de derrota, sin saber que su muerte, la muerte de Jesús, era expiatoria. Su muerte era el pago por nuestro rescate. Al finalizar el capítulo 27, por orden del procurador romano, quien a su vez fue influenciado por los sacerdotes, se dispuso de una guardia romana sobre el sepulcro de Jesús. Leamos Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64. Al día siguiente, después del día de preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Es interesante que los discípulos habían escuchado estas mismas palabras de Jesús y no las entendieron, no les prestaron atención y pensaron que eso nunca le iba a pasar. Pero los fariseos y los saduceos y los sacerdotes sí la entendieron y sí las recordaban. Por eso vinieron a pedir soldados para cuidar el sepulcro. Aunque ellos no creían en Jesús como el Mesías, sí creían que algo iba a pasar una vez terminara el sábado. ¡Qué contraste! Los discípulos no esperaban nada, no entendieron. Los enemigos de Jesús sí esperaban algo y sí entendieron. Por eso el capítulo 28 comienza a describir lo que pasó una vez terminado el sábado y se acerca el amanecer del primer día de la semana. La primera parte de este capítulo nos habla de 2 mujeres que se convierten en las primeras mensajeras de las buenas nuevas. Leamos el versículo 1 de Mateo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Varios elementos en este versículo que debemos considerar. Número 1. Jesús descansó en sábado en el sepulcro. Tal y cual como había ocurrido en la creación, el Creador también descansó el sábado. Leamos Génesis 2:2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Así que esta es una evidencia más que el sábado es el séptimo día de la semana, día de reposo, el día en que Jesús también descansó, estaba en la tumba. Las mujeres les hubiera gustado ungir el cuerpo de Jesús el día anterior, pero como llegaba el sábado, lo sepultaron y dejaron esa tarea para después del sábado. En segundo lugar, se reconoce que el día de la resurrección es el primer día de la semana, es decir, el día después del descanso, el día después de finalizar la semana. La semana tiene 7 días, el sábado es el séptimo y es día de reposo.
El domingo es el primer día de la semana y es día de trabajo. Pero por alguna razón los seres humanos consideran que esto es sin importancia y siguen tradiciones sin saber el valor de ellas. Pues el domingo, o primer día de la semana, no es un día de reposo. El Señor jamás lo ordenó y nunca dijo que por ser el día de la resurrección debían ahora guardar el domingo. Jamás lo hizo. Por eso, no guardar el sábado es desobedecer a Dios, pero guardar el domingo es desafiar la autoridad divina. Es el día que el hombre se inventó. Por lo tanto, ¿a quién le haremos caso? En tercer lugar, Mateo menciona solo 2 mujeres. Otros evangelistas mencionan otras mujeres. En este caso, María Magdalena, hermana de Lázaro. La otra mujer se cree que era la madre de Jacobo y Juan, es decir, Salomé. Ellas fueron al sepulcro, fueron enviadas por los apóstoles. Ninguno las acompañó. ¿Cómo harían para mover la piedra? ¿Cómo harían para pedir permiso a los soldados romanos de ungir el cuerpo de Jesús? No tenían las respuestas, solo fueron a hacer lo que debían hacer. Muchas veces cuando emprendemos algo para Jesús, queremos tener todas las respuestas, tener la plena seguridad que todo será resuelto. Y a veces, por temor al fracaso, es mejor no intentar nada. Sin embargo, estas mujeres tuvieron el más grande privilegio dado a los seres humanos, pero además se convirtieron en las primeras mensajeras del Jesús resucitado. En los versículos 2 al 7, narra lo que pasó mientras estas mujeres iban al sepulcro. Hubo un gran terremoto. Las ataduras puestas a la piedra del sepulcro cayeron, y un gran ángel poderoso quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados tuvieron el gran susto de sus vidas y al ver el ángel se desmayaron. Elena de White describe: ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hacen rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Señor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Libro El deseo de todas las gentes, página 725. Cuando las mujeres llegaron, no se menciona nada de los soldados. Ven al ángel sentado sobre la piedra que fue movida y les anuncia. Leamos los versículos 5 y 6. Pero el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas vieron dentro del sepulcro y realmente no había nadie. Jesús había resucitado. El gran milagro había ocurrido. La emoción era muy grande. Entonces el ángel les da una tarea, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Quizás Dios prefirió hacer de estas piadosas mujeres las mensajeras de las alegres nuevas de la resurrección, en vez de dar la noticia directamente a los discípulos en recompensa por la permanente ministerio de amor y consagración de ellas, en momentos cuando los discípulos realmente habían abandonado a Jesús. Ellas inmediatamente salieron con gozo en su corazón,
Su maestro no está muerto, ha resucitado. Tenían un mensaje que querían gritarlo, querían decirlo en viva voz. Jesús ha resucitado. Pero en su viaje de regreso algo maravilloso les ocurrió. Jesús les sale al encuentro. Versículos 8 al 10. Leamos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». Ellas lo ven, lo abrazan, le adoran postradas a sus pies y reciben la misma orden de ir a anunciar a su resurrección y que se vería con sus discípulos en Galilea. Esa es la orden que hemos recibido todos los cristianos, dar las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros pagando nuestro rescate y resucitó venciendo la muerte para garantizar nuestra redención. Pero no todos estaban celebrando la resurrección de Jesús. La noticia se iba diseminando por todas partes, pero el enemigo iba a impedir que esta noticia quedara en la mente de todos, así que iba a crear confusión en todo lo ocurrido, más lo que dicen los soldados. En los versículos 11 al 15, los soldados vinieron conmovidos por lo que habían experimentado y le contaron a los sacerdotes todo lo que había pasado. Pero ellos, en vez de creer, en vez de reconocer su error, en vez de rendirse a los pies del Señor, ellos se endurecieron más en su corazón. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro y en vez de reconocer que Jesús era el Señor, el Mesías, antes querían matarlo a él y a Lázaro. Los soldados vienen todos asustados y en vez de reconocer que Jesús era el Mesías resucitado y que se habían equivocado, reconocer que ellos tenían ahora que arrepentirse de sus pecados, en vez de hacerlo, cierran su corazón y entonces inventan una historia. Versículos 12 al 14 dice: Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles: Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Los sacerdotes habían venido a Pilato a pedir que custodiaran la tumba de Jesús. Si esta historia fuera verdad, ellos serían los primeros en haber venido a denunciar la negligencia de los soldados. Es más, si a un soldado romano se le escapa un preso, pagaba tal negligencia con la vida. Por lo tanto, es muy probable que ellos no estaban dormidos. Tanto que si esa noticia llegaba al gobernador, los sentenciaban a muerte. Pero los sacerdotes iban a abogar por ellos ante el gobernador. Fue tanto el dinero que recibieron que decidieron tomarse el riesgo. Elena de White cuenta que los sacerdotes personalmente le hablaron a Pilato sobre el asunto. Dice: Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había llegado a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de mala gana al Salvador y con sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró entonces en su casa resuelto a no ver a nadie, pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la historia que habían inventado y la instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada, y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Libro El deseo de todas las gentes, página 728. ¿Cuán necio es el ser humano? ¿Cuán necios somos al negarnos a creer lo que es verdad y aferrarnos de una mentira? Tengamos cuidado de estar aferrándonos neciamente a una idea, sabiendo que ésta no tiene fundamento en la Biblia. Dios quiere quebrar ese corazón de piedra y quiere darte un corazón dispuesto a ser moldeado por el Espíritu Santo.
Despojémonos de nuestro orgullo y permitamos que el Señor obre en nuestra vida. Entonces termina el Evangelio con la gran comisión, versículos 16 al 20. Esta es la reunión en Galilea que Jesús le dijo a las mujeres que anunciara. En esa oportunidad se reunieron alrededor de unas 500 personas. Leamos el relato que hace Elena de White al respecto. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión con la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado, antes de su muerte, la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que hicieron de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua y por ello llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos y viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. Libro El deseo de todas las gentes, página 757. Esta reunión sería la última que tendrían a Jesús en cuerpo presente. Pronto iba a partir al cielo, pronto se alejaría, pero ellos no iban a estar solos. El otro Consolador vendría. El Espíritu Santo acompañaría a sus discípulos y les daría entendimiento, les ayudaría a comprender el Evangelio. Entonces aparece Jesús en medio de ellos. Leamos el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. No todos estaban seguros de lo que estaban viendo. Tenían dudas acerca de la resurrección de Cristo. Estos son los dos grupos que siempre estarán en la iglesia, los que creen y los que dudan, los que avanzan por fe siendo guiados por el Espíritu Santo y los que tienen dudas y nunca emprenden ninguna tarea especial para el Señor. Jesús entonces va a entregarles la comisión. Estaba a punto de ascender. Ahí están los creyentes que iban a hacer con todo lo que ellos sabían. Jesús entonces hace una declaración. Versículo 18. Jesús se acercó y les dijo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el transcurso de su ministerio terrenal, Jesús había ejercido autoridad. Sin embargo, había limitado voluntariamente esa autoridad. Ahora Jesús poseía una vez más toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra para revestirse de las limitaciones de la humanidad. Jesús tiene ahora toda autoridad, todo el poder, y con esa autoridad, con ese conocimiento, con esa realeza divina, ordena lo que consiste la tarea de su pueblo en la tierra. Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo Dios en su poder sabe la manera más efectiva de llevar adelante el conocimiento de la salvación en este mundo. Es un hombre ganando a otro hombre, es una vida transformada, testificando en palabra y en obra lo que es el Evangelio de Jesús. Los resultados de la redención se evidencian en la vida de los creyentes. La tarea más importante que Dios nos ha dado, hacer discípulos, no hay una obra más importante que esta. Es un trabajo personal, es un trabajo en el que se comparte el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ser discípulos? La comisión divina tiene 3 pasos. Número 1, id. Es una orden, pero esta palabra está en gerundio diciendo yendo, saliendo. El Señor no espera que sus hijos se encierren en un edificio y esperar que las personas vengan. La orden es ir. El enemigo en varias partes del mundo ha llevado a las personas y aún a los gobiernos a prohibir que los cristianos vayan.
Se prohíbe el proselitismo religioso, es decir, que no podemos ir y tocar puertas para dar el evangelio porque eso es malo. El enemigo quiere encerrarnos en un edificio, que abramos las puertas y que esperemos que la gente venga voluntariamente. Hay lugares donde ir a predicar a una comunidad significa persecución, pero es que la orden es ir donde están las personas, ir a donde están los perdidos. Jesús tuvo que venir a este mundo para salvarnos. Nosotros debemos ir a donde están los perdidos para salvarlos. Número 2, bautizando. El bautismo es una experiencia necesaria de conversión. Es morir al yo, es morir al pecado, es ser sepultados como Cristo para nacer a una nueva vida. Ahora, este bautismo es por aceptación. Aceptamos al Padre, aceptamos al Hijo y aceptamos al Espíritu Santo. La Trinidad, la divinidad, es una confesión de fe. Nos bautizamos no para aceptar parte de la verdad, sino para aceptar toda la verdad. Por eso el punto número 3 es enseñando. El discipulado es compartir vida y enseñar lo que Jesús ha enseñado, porque la meta es que cada creyente sea un discípulo de Cristo. Cuando vamos a discipular, no es para que los nuevos conversos se parezcan a nosotros, sino para que se parezcan a Cristo, que se conviertan en seguidores de Cristo. Y finalmente, el fin del discipulado es un discípulo que haga otros discípulos. Esta es una tarea que todos los que decimos ser cristianos debemos hacerla. No es opcional, no es si me queda tiempo, no es si yo estudio o no. Si eres cristiano, esta es la obra que debes hacer. Miren el siguiente comentario. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 761. Entonces el Señor da una de las promesas más maravillosas que encontramos en la Biblia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia permanente de Cristo en nuestra vida, acompañando el desarrollo de nuestros dones, predicando a otras personas de Jesús, nunca vamos a enfrentar la tarea solos. El Señor siempre estará con nosotros. Las Escrituras hacen que esta sea una realidad. La presencia de Cristo es una verdad para cada humilde creyente. Por medio del don y la conducción del Espíritu Santo, cada discípulo del Maestro puede disfrutar de la comunión con Cristo, así como fue el caso de los discípulos de antaño. Esta obra importante no la hacemos solos. Cristo va a nuestro lado. Es quien nos inspira y nos guía. Cumplamos su orden y Él estará a nuestro lado. A veces cuando nos sentimos lejos de Dios es porque el enemigo va a cegar nuestro entendimiento y nos quiere desanimar, pero también es que para tener la presencia de Jesús constantemente tenemos que estar involucrados en su obra. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo resume de manera clara qué es el mensaje que Dios nos ha dado, la orden de comunicarlo y la seguridad de su compañía. Hoy debemos confiar en el Señor. Hoy es el tiempo de buscar al Señor de corazón y comprometernos con su obra. Debes estar trabajando fielmente para ayudar a otros a encontrar el camino a Jesús. Esta no es opcional, es una orden directa de parte de nuestro Señor y debiéramos nosotros colocarnos a la tarea, decirle: Señor, he aquí, cuenta conmigo, yo iré también. Y es la invitación que hacemos a cada uno de quienes escuchan esta reflexión. Que el Señor hoy guíe tu vida por sendas de justicia. Que el Señor te inspire por medio de tu Santo Espíritu y te guíe por el camino de salvación. Es mi oración por ti. Amén.